El cambio climático está afectando los sistemas de vida en el estado plurinacional de Bolivia. El retroceso de los glaciares y la pérdida de bosques afectan a las fuentes de agua de las comunidades y ciudades cercanas a los nevados de la Cordillera Real de los Andes, y en un futuro próximo afectará a la agricultura familiar, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria en nuestro territorio. El agua es uno de los componentes de la madre tierra que se debe precautelar en un contexto de adaptación al cambio climático, por lo que la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra, entidad marco sobre el cambio climático, bajo tuición del Ministerio de Medio Ambiente y Agua y con la cooperación del Proyecto Regional Andes Resilientes del consorcio Helvetia Swiss Intercooperation, Fundación Avina, financiado por la cooperación suiza COSUDE, presentan el siguiente video. En el que he sido niño, había estado mi papá, mi mamá, había estado. Y aquí, glacial, desde pie había estado toda la nevada, ¿no? Entonces, ya estaba lleno de nevada hasta el rincón, había estado. No había estado así, como ahora. Ahora se ha despilado totalmente ya, ha descongelado total siempre, ahora, hasta ahora. Nosotros utilizamos el agua para hacer chuño, para hacer tunta. También utilizamos para piscicultura, duchas también creamos. Que ya no es como antes, ¿no? La tierra se calienta más, la capa de ozono, el sol está afectando tanto que repercute en los alimentos. Por eso hay tantos alimentos artificiales ahora, porque parece que está siendo muy difícil producir el alimento natural a causa de la falta de agua. Parece que fuera más caro. Lo que nosotros hacemos es estudiar lo que se llama el ciclo del agua, que se llama específicamente el ciclo hidrológico, que parte en realidad desde su formación en los océanos, cómo llegan, por ejemplo, a los bosques y esta humedad, cómo llega hasta las cordilleras, por ejemplo, como en este caso, y que eso se puede transformar, por ejemplo, en nieve o también en precipitación líquida, que llamamos lluvia, que es precisamente lo que nosotros utilizamos como un recurso para el consumo humano, por ejemplo. Los glaciares tienen sin duda un aporte. En estos momentos ya el aporte ha reducido un tanto y debemos entender, por ejemplo, que el agua que nosotros utilizamos para el consumo humano viene por una parte del derretimiento de los glaciares, obviamente, pero una parte importante viene de la cantidad de lluvia que podemos colectar. Hay dos aspectos importantes que debemos tomar en cuenta, ¿no? Por una parte es la disponibilidad de agua del sistema como tal, y otro es el consumo también. Entonces es un equilibrio muy sensible entre la demanda que se puede tener y la cantidad de agua que también existe disponible. Pero en este sentido hay, por ejemplo, lo que llamamos un crecimiento poblacional. Obviamente aumenta el consumo del recurso hídrico, pero otra parte también puede verse afectado por la disponibilidad, y esta cantidad de lluvia puede verse afectado por muchos factores, como también estamos observando hoy en día, impactos del cambio climático, eventos extremos que pueden alterar este sensible equilibrio que tenemos en la disponibilidad de agua. La desglaciación afecta a la agricultura familiar y pone en riesgo la seguridad alimentaria de las familias más vulnerables. La escasez de agua impacta negativamente en la provisión de alimentos de miles de familias bolivianas. Son 50 años contacto con el glaciar y conozco cada sitio de nuestras montañas y pienso que soy testigo de lo que está pasando en los glaciares bolivianos o de la Cordillera Real. Pienso que cuando yo conocí en 1974,
el glaciar comenzaba allá abajo, donde está la laguna. Desde ahí era puro glaciar. Todo esto era un gruesor enorme de glaciar. En estos 50 años se ha vaciado demasiado, porque el gruesor del glaciar era probablemente partes como 50, 60 metros de alto, y ya hemos llegado a un lugar donde ya es delgadísimo ya, y esto ya no tiene mucho soporte ya. Bueno, al principio era como una aventura, ¿no? No va a haber agua, se nos avisaba, teníamos que recibir en baldes, ollas, para luego seguir la vida. Lavar los platos, lavar la ropa, bañarse, beberla. Pero luego fue incómodo, ¿no? Se acortaba el tiempo porque uno ya tenía que empezar a llenar para hacer utilidad. Por otro lado, habían ventajas. A veces uno lavaba los platos con el grifo abierto. Aquí se gastaba menos. Pero era incómodo porque no sabía si al día siguiente iba a haber la misma ración. Ya el año 2016 nos hemos visto sometidos a una crisis del agua y que eso ha obligado en repensar también las nuevas estrategias de adaptación. Y para ello se han pensado en nuevas obras, por ejemplo, en nuevos reservorios, pero al mismo tiempo también esto implica en establecer un uso más eficiente del agua a través de una mejor gestión del recurso hídrico. Nuestra autoridad plurinacional de la Madre Tierra constantemente está haciendo la conexión con las diferentes plataformas que tenemos dentro de la autoridad. La plataforma de pueblos indígenas originarios, campesinos, interculturales, que día a día nos traen las necesidades de la comunidad en el tema de la sequía, la helada, la inundación. Por supuesto, la plataforma de los jóvenes que tienen una energía positiva de luchar contra el cambio climático y poder hacer las acciones correspondientes junto con la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra. Nuestros indicadores nos dicen que todavía que un 6% y algo más todavía de la población entre rural y urbana todavía no tiene este servicio elemental que es tan fundamental. Inclusive los derechos humanos contempla a esa categoría. El gobierno de Luis Arce Catacora tiene la firme decisión y por supuesto ya ha canalizado recursos financieros para alcanzar que se ha proyectado el 2025 y hasta el 2030 prácticamente el 100% de la población tendría que tener el acceso al agua potable, que es el elemento tan fundamental. Puedan aportar también desde los conocimientos ancestrales que eran nuestros padres, nuestros abuelos, nos han enseñado a convivir con la naturaleza en estado de paz, en armonía con nuestra Madre Tierra. Pero lamentablemente muchas veces cambia esta situación con el tema de la tecnología y por supuesto las grandes industrias que han ido causando este desastre de la naturaleza. Desde el gobierno central hasta el último comunario de la comunidad debemos reflexionar y empezar a cuidar nuestro recurso hídrico, que es el agua. La crisis climática prácticamente nos tiene que enseñar de que tenemos que estar preparados para unirnos entre todos y hacer un afronte juntos. Tal vez una conciencia a cada ciudadano de la importancia de la utilidad del agua. Si uno tiene conciencia, va a cuidar el agua, ¿no? Va a enseñar a sus hijos a cuidarla, a darle una buena utilidad. Por otro lado, no sé si en comunidad, pero tal vez las autoridades podrían enseñar en los colegios cómo se usa, qué cantidad se desecha, qué cantidad no se desecha. Yo quisiera que cuidemos todo el este, la glacial, todo el Nevada, eso es lo último que puedo decir.